docentes rurales son aquellos que tienen un cierto compromiso, asumen ese compromiso con los niños, con la comunidad, con la educación. Queremos defender hasta morir. Bandera de la patria. Blanca. Símbolo de la unión y de la fuerza. Ser maestro es un acompañamiento permanente. Y en el medio de mi pecho, la República Argentina. Con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Banderita de Belgrano, tan hermosa como el sol, en las fiestas tú flameas alegrando el corazón. Día de la victoria en la guerra. El trabajo y la cultura en la paz. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado escuchando Voces de la Escuela. Un martes más con esta idea de poder hacer entre todos, pensar, repensar la institución, escuela que de alguna manera u otra nos pertenece. Todos hemos sido parte alguna vez o formamos parte hoy o tenemos a nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos o quien fuere para acompañar. Siempre es tan bueno encontrarnos en la escuela. Y esto es lo que nosotros pretendemos hacer, encontrarnos con las distintas voces que hacen la escuela como te lo venimos planteando desde el primer día que empezamos nuestro programa. Este es el programa número 6, o sea que estamos felices por otro lado porque el programa de la semana pasada tuvo muchísima repercusión también al ser más federal. Marcelo Massa, el licenciado que estuvo con nosotros, es de Mar del Plata y trabajó mucho en Patagonia, entonces él me comentaba que tuvo muchísima repercusión, que le mandaron muchísimos mensajes, que les había gustado el programa, así que bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando y sigan, porque para eso estamos, para poder seguir formando estas voces de la escuela, porque es para todos y de todos. Así que bueno, yo quiero agradecer a toda esta gente que se empieza a sumar, agradecerle fundamentalmente a las autoridades de Radio Sónica por haber confiado en este proyecto, a Jonathan Esteban y a Maxi Lecky. Muchísimas gracias, también estuve hablando en la semana con ellos y están contentos con el programa, así que bueno, acá con mi compañero Lucas, que ahora lo voy a presentar, estamos felices. Y vamos a agradecer a nuestros dedos mágicos, que sin él no podríamos salir al aire, que es Coco. Gracias, Coco, por estar del otro lado, que está incluso está formando, me parece, a otra persona ahí, así que está de maestro. Y te quiero presentar a nada más ni nada menos que a Lucas, mi compañero acá joven y que le pone la frescura al programa. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy contento otra vez por la oportunidad de estar en Voces de la Escuela. Bueno, muy bien. Entonces, ¿sabés qué, Coco? Te vamos a pedir que le digas a la gente cómo tiene que hacer para comunicarse con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, que es @Voces de la Escuela, y también de seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde se encuentran todos los videos subidos, @Voces de la Escuela. Muy bien, y estamos por www.radiosonica.com.ar y si nos querés llamar, podés llamar también al teléfono 43 71 47 40. Muy bien. Y como te decimos siempre, si tenés en tu escuela o en tu zona y sabés de algo que se esté haciendo interesante en una escuela y que hay que darlo a conocer, que a veces por chiquito que parezca un proyecto siempre suma, si está abierto a la comunidad, si la comunidad se incorpora. Entonces las escuelas somos ese lugar donde precisamente la gente se encuentra, la gente sale de la escuela, la gente entra a la escuela y de alguna manera todos esos proyectos comunitarios que se pueden generar nos pueden servir para otros, para aprender, para de alguna manera sumarlo a nuestra escuela. No es copiar, como digo siempre, sino que es ver qué está haciendo otro para ver cómo yo eso lo puedo también tomar, de alguna manera adaptándolo a mi institución, que eso es lo bueno, de aprender de los demás. Así que bueno, sin más cositas por decir, después vamos a charlar un poquito de algo más que se nos va a venir después. Te quiero presentar al invitado de hoy. Hoy tenemos el honor
y agradecer de entrada que haya aceptado venir al piso a nuestro programa el señor Sergio de León. Sergio es director del área de educación secundaria media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias, Sergio. Ha sido muy gentil en aceptar apenas te hicimos la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Primero, particularmente agradecerte a vos, a Juan, y a todo tu equipo por esta invitación. Por supuesto que voy a ser la voz de todo un gran equipo, ¿sí? Voy a hablar en primera persona, pero créanme que es el trabajo, lo que les voy a contar, el trabajo de un gran equipo, tanto de supervisores, directores de escuela, como de todo el equipo técnico también dentro del ministerio. Nuestra dirección pertenece a la Dirección General de Escuelas de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Ciudad, así que voy a representar, espero que bien, a todo ese gran equipo que viene trabajando muchísimo. Mira, si estás en el cargo donde estás y si uno puede seguirlo a Sergio en su Instagram y yo no sé cuándo duerme, porque, bueno, sí sé, cuando la escuela está cerrada seguramente, pero debe seguir pensando lo que va a hacer al otro día. Tal cual. Porque se lo ve permanentemente activo visitando las escuelas y eso me pareció sumamente interesante. Sergio, todos nuestros programas hemos venido hablando en algún momento del Consejo Federal de Educación, es decir, hablamos de la ley de educación, del Consejo Federal de Educación, que es donde están constituidos por todos los ministros de las provincias, incluyendo obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entonces de ese Consejo Federal se desprenden precisamente estos ministros que son los que tienen como misión llevar a cabo lo que sería la política educativa y hacer cumplir lo que hay que cumplir, que tiene que ver con los diseños curriculares que son ley. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es esa estructura para explicarle a la gente que nos está escuchando, que a veces cree que solamente llegamos hasta la escuela, ¿no? Y a veces en la escuela siempre nos asusta, pues cuando venga el inspector pasa tal cosa, y cuando llegue el ministro va a pasar tal cosa. Parece que son los cucos grandes, ¿no?, a los que hay que tenerle miedo, porque siempre es como el papá, ¿no?, que allá si viene y ve que nos portamos mal, ¿qué va a pasar? Bueno, el ministerio es un gran número de personas que está pensando todo el tiempo justamente las políticas públicas que se desarrollan en la ciudad. En este caso nuestra ministra Soledad Acuña es quien está a cargo del ministerio. Después existen varias subsecretarías, cada una se ocupa y tiene un objetivo específico. La Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a cargo de Lucía Feset, tiene, digamos, a cargo la planificación y el trabajo del seguimiento de las escuelas. Después, Dirección General de Gestión Estatal, Fabián Caponi, que es nuestro director general, y de ahí en ese universo de las escuelas de gestión estatal están por niveles: inicial, primaria, modalidad de adultos, la modalidad de especial, técnica, de educación técnica. En la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en educación de jóvenes, abraza la educación de jóvenes desde 5 grandes direcciones. Una es la de gestión privada, por supuesto, dentro de la gestión estatal, la dirección de escuelas técnicas, la dirección de escuelas normales, la dirección de escuela artística y la dirección que tengo el gusto de coordinar, que es la dirección de educación media de la ciudad, que es la más grande en cantidad de escuelas. ¿Cuántas escuelas tenés? 104. 104 escuelas a cargo. Sí, eso multiplícalo por 104 directivos, por 104 aulas, alumnos, padres, o sea, tenés a cargo... 54.000 estudiantes tengo a cargo. Bien, mira vos. Mira lo que es miles de docentes, directivos, asesores pedagógicos, bueno, un gran número de profesionales que están abocados a la educación. Porque una vez cuando mira, yo soy de provincia, entonces miro a la ciudad como algo más chico, ¿no?, en cuanto a superficie, que lo es obviamente, pero es un poco lo que decíamos antes cuando hablábamos con Sergio. Yo digo que la ciudad es chica en kilometrajes, en superficie, pero es alta, tiene tantos edificios y ahí es donde está toda la población que de alguna manera es la que vos tenés que coordinar. Yo quiero decirles nosotros, que... tenemos además mucha población de jóvenes también de la provincia de Buenos Aires que viven en la provincia, pero que estudian acá, así que generalmente esos chicos tienen que ver porque los padres vienen a trabajar a Capital. Muchas veces sí, porque vienen a trabajar, otras veces porque nos eligen como distrito educativo. Sí. Bien, sí, bueno, sí, qué sí. bueno. Yo quiero decirles a todos que Sergio, para que vean la autoridad que tiene para hablar, es maestro de grado, es maestro jardinero,
Es profesor en letras, es especialista en comunicación social, licenciado en educación, licenciado en políticas públicas, y ha trabajado a nivel inicial, en nivel primario, en secundario superior, ha sido profesor, coordinador, vicedirector, director y supervisor. O sea, te recorriste todos los niveles y todas las áreas. Y mi pregunta va a ir acá Hace primero. 29 años. 29 años. 29 años de docente. Y ya. sos joven, porque... Desde los 19, que me desde los recibí de 19. maestro de grado, sí. Bien, o sea que la antigüedad la tenés para la jubilación. Sí, Eso es igual. importante. Bien. ¿Y por qué maestro jardinero? Maestro jardinero en realidad surgió porque en el normal superior número 8, donde yo inicié mi carrera, también estaba en forma paralela a la carrera inicial y yo veía cómo trabajaban mis compañeras y eran todas mujeres y tenía algunas amigas en común también y bueno, la regente en ese momento, una autoridad del instituto, me dijo que yo tenía condiciones para ser maestro jardinero. Mire. En mis primeras prácticas hice el pasaje por primer grado y me fue muy bien y estaba muy ansioso. Por lo general, bueno, como les conté, fue hace muchísimos años que me recibí de maestro, entonces en esa época todavía el varón estaba como predestinado a los grados superiores. Claro. Y bueno, como la profesora de práctica me vio que tenía mucha ductilidad con los niños más pequeños, me propuso. Al principio comencé con bastante miedo por los prejuicios de lo que significaba ingresar a una carrera donde privilegiaba la mujer, digamos, como formadora, y entonces después me animé y la verdad que la pasé muy bien y trabajé muchísimo también porque se conozca el nivel. Nivel inicial bueno. Es un nivel educativo Hermoso. muy importante, donde se trabaja Sí. muchísimo y donde tenés que tener muchas condiciones para ser docente, contrario de lo que la mayoría de la gente cree, que Tal cuanto cual. más chicos son los estudiantes, más fácil es darle clase, todo lo No. contrario, más chicos, más responsabilidades tenemos los adultos de poder formarlos en forma integral Claro. y atendiendo a todas sus características. Así Y a que- veces que dicen, viste, que vaya al jardincito a jugar. Y Sí. en realidad la metodología de aprendizaje es el juego. Pero después no es hay fácil. mucha ciencia, hay mucho Claro. trabajo, mucho pensamiento. Es descubrir el mundo Mucha a través del juego, que es lo inherente al niño. Pero y también a veces cuando los adultos tenemos que aprender, si aprendiéramos jugando, aprenderíamos de otra forma Sí. también, ¿no? Esto es así. Es verdad. Bueno, volviendo entonces, sos maestro de nivel inicial, primario y secundario, es como que te atrapó después. Sí, después. Porque sos profesor en la letras. Sí, después de trabajar bastante en primaria, seguía formándome en la universidad y primero inicialmente empecé estudiando biología, que me gusta muchísimo, estudio mucho biología aparte, pero como autodidacta. Y después, bueno, decidí letras, me gustó muchísimo letras y comunicación, entonces decidí hacer letras y ahí incursioné en profesor de lengua y literatura en la secundaria y me enamoré de Claro. la secundaria y es el mundo, digamos, en donde me desarrollo. Después trabajé en superior y demás, también me gusta y trabajo actualmente en superior, pero secundaria tiene un espacio muy importante dentro de mi formación y también de la mirada que tengo. Creo mucho en los jóvenes, jóvenes y creo que los jóvenes... todos dicen que los jóvenes son el futuro, en realidad yo creo que son el presente. Tal cual. Y que ahora es cuando hay que escucharlos, ahora es cuando hay que mirarlos, verlos, observarlos, acompañarlos y tienen mucho para decir. Y es lo que proponemos en las escuelas medias de la ciudad, que el estudiante tenga un lugar en donde se forme, pero donde sea escuchado, desde ese lugar estamos tratando de seguir aplicando las políticas públicas y dando la oportunidad que realmente ellos se merecen, que es de Claro. tener un lugar de formación donde además puedan construir su proyecto de vida también. Totalmente. Coincido con vos en que son el futuro, obviamente, pero trabajado desde este presente, no dejarlo que después te va a tocar, ¿no? Ahora Es ahora. Es cuando hay que formarlos, ahora es cuando hay que acompañarlos, como vos decís. Y en estas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, ¿a dónde apunta específicamente la política educativa? ¿A qué aristas de la formación? A ver, que debe ser, que es amplia, Sí, pero... una pregunta compleja, ¿no? Sí. A ver si me acerco un poco a cierta respuesta. La ciudad de Buenos Aires es pionera en políticas públicas de formación en general, digo, a nivel inicial, en primaria, ahora se está trabajando mucho en primaria
sobre lectura, sobre el proceso de lectura, comprensión lectora. En educación media, la Ciudad de Buenos Aires tiene un objetivo que es formar un joven que sea capaz no solamente de reconocerse integralmente y de responder a la ciudadanía en un ámbito democrático, sino también de un joven que esté preparado para dar respuestas a la sociedad en la que está inmerso. Por eso digo que es el ahora. Y nosotros, en la incorporación de la nueva escuela secundaria, luego de la aplicación de la Ley Nacional de Educación, que vos mencionaste hace un momento, la Ciudad de Buenos Aires atravesó lo que se denominó profundización de la ANES, muy controvertido en su momento y con mucha resistencia también por gran parte de los equipos docentes, porque al principio no entendían bien. Después, se entendió específicamente que lo que queríamos era aportar una mirada actual del siglo XXI de la formación de los jóvenes. No sé si recordarás, pero más o menos en esa época se hablaba de que los estudiantes, o se requería que los estudiantes de quinto iban a ir a trabajar o iban prematuramente. Exacto. Bueno, eso claramente tenía que ver con que nosotros consideramos que la educación, además de prepararlos para el mundo de los estudios superiores, que queremos que así sea, también que estén preparados para lo que el mundo del trabajo solicita de ellos, sobre todo porque cuando salen del secundario, como pasa habitualmente y pasó en todas las épocas, muchas veces ciertos sectores de la productividad o del trabajo le solicitan a un joven que tengan experiencia que es contraria a su corta edad. Entonces tienen 18 años y les piden 5 años de experiencia. ¿Cómo puede ser que alguien...? Entonces nosotros consideramos que eso tenía que ser visto desde el ámbito educativo y poder formarlos en eso. Por eso la profundización de la ANES, además de trabajar incorporando tecnología a las escuelas, incorporando espacios y horas aranceladas para que los docentes trabajen juntos en el aula y planifiquen. Eso me interesa. A ver, ¿cómo trabajan los docentes? Contanos un poquito. La ANES es la nueva escuela secundaria. La ANES es la nueva escuela secundaria, que tiene que ver obviamente con la aplicación de la ley. Tienen todas las orientaciones que implica la ley. Después la Ciudad de Buenos Aires también incorporó, obviamente con el trabajo con el Consejo Federal y demás, otras orientaciones a la ciudad, con el requerimiento que tiene la ciudad, de la productividad y demás. Claro. Todas las escuelas secundarias tienen en primer año y segundo año, que es el ciclo básico, incorporado un espacio de trabajo áulico donde todos los docentes por áreas de conocimiento trabajan sobre un proyecto. Esto, es habitual en secundaria, pasa en otras partes del país también, que se piensan proyectos para que varios docentes articulen, pero no tienen la hora arancelada, lo tienen que hacer con horas extra o quedándose un ratito más en la escuela. Sería como trabajar en los famosos ABP, ¿no? Claro, pero acá son horas que se le han asignado pagas al docente para que planifique con sus colegas. Bien. Piensa en un proyecto que integra obviamente el grupo, que se escucha a los grupos acerca de sus necesidades y de sus requerimientos. Los profesores planifican. Esas horas de planificación también son aranceladas, o sea que eso también es importante porque después van a tener esos espacios para trabajar y discutir desde las fuentes que se utilizan hasta las evaluaciones que se hacen. Claro. Eso en primero y en segundo año. Después, a partir de tercero, como empiezan las orientaciones, tienen horas institucionales para hacer proyectos específicos que den respuesta a la orientación, ¿no? Claro, y cada interesante, grupo... voy a aclarar esto porque la ciudad tiene 5 años de escuela secundaria. Sí. ¿Verdad? Digo porque alrededor, digamos... La escuela media y 6 la escuela técnica. Claro, y la escuela primaria 7. Digo sí. Porque acá nomás cruzando la General Paz tenemos la provincia que tenemos 6 de escuela primaria y 6 de escuela secundaria más 7 en la técnica. Sí, porque así lo permite la ley, claro, pero siempre que se cumplen la cantidad de años obligatorios de la escolaridad obligatoria, se puede... Por eso hablaste de una básica de primero y segundo. De primero y segundo, sí. Y después en tercero... En tercero empiezan con proyectos específicos, integrales también, proyectos de aprendizajes integrales, se llaman PAI, con horas específicas también para eso, y la dirección de la escuela y la asesoría pedagógica dispone ese material para que los docentes puedan planificar, así lo mismo en cuarto y en quinto. Y en quinto, que acá viene el principio de la cuestión que yo te mencionaba, además, comenzamos aplicando el año pasado el programa de ACAP, que son aproximación a las prácticas de aprendizaje por fuera de la escuela, en el ámbito
educativo superior en el ámbito de las organizaciones y de las empresas, prácticas, que se le decía en algún momento. Laboral sería, sí, casos, es una práctica que en realidad tiene un alto impacto pedagógico y que hace que los estudiantes además desarrollen proyectos que vienen, digamos, transitando en la escuela, pero en el ámbito de la organización o de la empresa o del organismo de gobierno al que acuden. Siempre, por supuesto, que tiene que ver con su orientación y después, bueno, ese proyecto que fueron incorporando a través de todas las materias que tienen en el ciclo superior, lo pueden ver en realidad digamos, desarrollándose en un ámbito real, digo, una empresa. Claro, qué bueno que lo puedan ver antes de salir, ¿no? Esto es lo importante. Por allí en algún momento, en el caso de la escuela donde yo trabajé como director en algún momento, teníamos que se llamaban las pasantías laborales. Claro. Entonces, de cada orientación también buscaban una organización, una empresa, buscábamos para que los chicos puedan insertarse. Sí, a veces cuando lo conversamos con los papás, para que los papás, digamos, lo vayan incorporando, intentamos siempre salirnos del tecnicismo, ¿viste? Los profes siempre. Yo les cuento a los papás que los bachilleres, yo también soy bachiller y de hecho soy egresado de una escuela que pertenece al área que estoy ahora coordinando. Claro. Y los bachilleres no teníamos esa oportunidad, como sí lo tenían los peritos mercantiles con el plan anterior, o como sí lo tienen las escuelas técnicas, de hacer una pausa en su formación antes de egresar, mirar hacia atrás y ver qué aprendieron. Nosotros egresábamos con el título de bachiller y después seguíamos. Esto permite hacer una pausa, los estudiantes pueden ver qué herramientas incorporaron, salen de la escuela, van a otro espacio que también es cuidado y que también es planificado y que también los acompaña un docente de la escuela, y ellos pueden desarrollar ahí otras prácticas que están obviamente digamos, en concordancia con lo que venían aprendiendo. Entonces, ponen en juego lo que aprendieron. Claro. El bachiller en ciencias naturales ve qué herramientas de las ciencias naturales está poniendo en juego, el bachiller en ciencias económicas, lo mismo en cada uno de los bachilleratos. Y después sacan conclusiones, y después además conocen otros mundos que están por fuera de los muros de las aulas de las escuelas. Claro, que la escuela no es solamente un gran muro que los forma de una manera y después se van a encontrar con otra cosa. Hay otras voces, usando un poco referencia el nombre de tu programa, hay otras voces, otros, digamos, personas que están pensando también en cómo avanza la producción o el desarrollo de alguna actividad específica, inclusive del mundo académico también, porque hacen actividades en universidades, hacen actividades en organismos del gobierno que tienen que ver con alguna especificidad de la cual la escuela se esté tratando, por ejemplo, derechos humanos, han hecho sus actividades también en esos organismos. O sea que es un amplio espacio en donde todo aquello que aparecía hace muchos años de resistencia, que siempre está cuando hay algo nuevo, se fue interpretando. No quiere decir que hoy no haya alguien que todavía siga pensando que por ahí no, pero intentamos que con el trabajo diario y también el reconocimiento de los chicos, porque la verdad que por suerte los chicos vuelven a las escuelas y cuentan su experiencia. Eso te iba a preguntar, ¿qué le pasa al chico cuando tiene la experiencia? En su gran mayoría están, obviamente, primero reconociendo todo lo bien que hace su escuela, porque se reconocen como estudiantes de sus escuelas y vienen orgullosos, ¿no?, de lo que sus escuelas y sus docentes hacen por ellos. Y después que descubren otros mundos y otras actividades, entonces también ese mundo que por ahí les era ajeno, o que escuchan en televisión, o que escuchan hablar a los adultos, que a veces también da miedo, ¿no? Porque es algo, bueno, en la escuela los ayudamos de determinada manera, creamos presencia de determinada manera, en la universidad es distinto. Claro. Entonces, bueno, también hay un pasaje ahí de cambios importantes para acompañarlos, y lo mismo obviamente con el ámbito laboral y de la producción. Entonces también queríamos hacer escuela desde ese lugar. Estamos muy contentos y sobre todo felices de que ellos estén felices, porque ese es nuestro objetivo, que ellos aprendan y sean felices. Así Qué lindo que la escuela, más allá de contener, más allá de formar, de todo lo que sabemos que es la escuela, también los deje volar, ¿no? Volar en el sentido de estamos para ir al afuera,
para crecer, en definitiva, y generar esas competencias que el mundo exterior te va a pedir cuando salgas de la escuela, porque si no también como que los aniñamos, ¿no? Y después ellos se van a enfrentar con una realidad que es muy dura. Sí. ¿No? Eso creo que y un poco, como te decía al principio, como yo creo fuertemente, y mi equipo también, la verdad que tengo un equipo de supervisores que es increíble, todos con muchísima formación, pero también con mucha presencia en las escuelas, los equipos directivos también. Todos creemos en el joven, entonces sabemos que más allá de aquellos estereotipos o aquellas cuestiones que aparecen siempre en los medios que señalan a la juventud con las cosas negativas que por ahí aparecen, nosotros tenemos la otra visión de todo lo bien que hacen los jóvenes, de que se equivocan como seres humanos como todos nosotros, pero que tienen muchas ganas de crecer, que tienen muchas ganas de aprender, que tienen muchas herramientas también de las cuales los adultos tenemos que aprender. A veces resuelven situaciones problemáticas de una manera rápida, pero también teniendo en cuenta la empatía para con el otro, cosa que a veces los adultos perdemos. Exacto. Esa mirada de la otredad o del que piensa distinto, y nos enojamos tanto de eso. Los jóvenes lo resuelven maravillosamente bien, entonces por eso creemos en eso. Y poder ayudarlos a que hagan este pasaje creo que es fundamental. Y que se vayan despidiendo de su escuela de esa manera. Claro. Y que le quede el buen recuerdo de esa escuela. Sí. Que no diga, ¿para qué habré ido, ¿no? Tal 12 cual. años a la escuela si después no sé leer ni escribir? Tal cual. Que es básico en la alfabetización. Lucas, querías hacer una pregunta. Sergio, yo hice la SACAP hace un año, tuve una experiencia muy linda en la biblioteca del docente, Bien. acá cerca del Congreso. Bien. Y en base a ese programa me gustaría hacerte una pregunta sobre el programa Club de Jóvenes. Sí. Para quienes no sepan, es un programa en el que a través del arte y el deporte jóvenes mayores de 13 años desarrollan los vínculos con la comunidad educativa. Yo te quiero preguntar en principio cómo es que surge esa idea y luego qué es lo que sentís vos cuando ves que se lleva a cabo, que funciona, que estos chicos se relacionan entre sí, es fructífero. Sí. Bueno, primero voy a pedir disculpas porque te lo voy a decir desde mi humilde lugar, porque el Club de Jóvenes pertenece a una gran dirección general que es Escuela Abierta, que es una dirección que tiene muchos programas que son pilares en la ciudad de Buenos Aires, y también que, como decía antes, la ciudad de Buenos Aires es pionera en eso, formar espacios educativos por fuera de lo que antes se llamaba la educación no formal. Claro. Bueno, pero tiene muchísima experiencia. El Club de Jóvenes es un espacio, es una política pública de la ciudad que fue creada, como vos bien lo decías, para que haya un espacio los días sábados en los que los jóvenes pudiesen encontrarse con otros jóvenes y construir desde sus saberes, pero también desde las cuestiones que los vinculan, como puede ser el arte, la música, hacen telas, circo, un montón de experiencias. Yo tuve la suerte de poder concursar y ser coordinador pedagógico del Club de Jóvenes y trabajar con algunas de las sedes. Están distribuidos en distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Tienen muchas actividades desde las aproximadamente 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los sábados. Y creo que el gran valor, no sé si te respondo con esto, que tiene Club de Jóvenes es que es un espacio de crecimiento democrático donde los jóvenes pueden construir su proyecto. O sea, si bien hay un plantel docente que obviamente es titular, que gana concurso y demás, los jóvenes no vienen a hacer lo que el docente está formado o propone, sino que los equipos del Club de Jóvenes con sus coordinaciones y las coordinaciones pedagógicas reciben a los jóvenes y arman las planificaciones anualmente de acuerdo a las dinámicas y a las demandas de esos jóvenes. Por eso vas a ver que va cambiando. Claro, por ahí no hay un programa estructurado. El Club de Jóvenes de Devoto este año trabajó mucho sobre deportes, digo un ejemplo, y el año que viene hace un gran proyecto de letras, de escritura, Claro. Y así van rotando. Pero sí es un espacio creativo y democrático a los que invito a todos, porque no tienen que ser estudiantes de escuelas nuestras, pueden ser estudiantes de escuelas de gestión privada, pueden ser el primo o el hermano que vive en la provincia y que no pertenece a la ciudad, se inscribe como todos los años, tiene su ficha, tiene su inscripción y hace las actividades que son totalmente gratuitas. Y lo bueno de esto es también estar los jóvenes ocupados haciendo Totalmente. algo productivo y formándose de alguna manera en sus gustos y con el otro. Y Porque tiene a veces... mucha identidad barrial también.
Muchos de los clubes de jóvenes tienen identidad barrial, están inmersos en la barriada y saben de qué se trata también y hacen esas lecturas también, o sea que es de una complejidad importante, pero a su vez esa amplitud hace que los jóvenes, digamos, puedan también desarrollar capacidades que las tienen, ¿no? Que ya las tienen incorporadas, pero que tiene que ver con esto de vivir en democracia, de trabajar con lo que el otro piensa, con lo que al otro le gusta. Claro, en vez de estar encerrado en su habitación por ahí con la Play, están en otras actividades que los desarrollan, que desarrollan la creatividad, la empatía, ¿no? Los sociabiliza. Eso me parece interesantísimo. Y lo otro que vos también hablabas hoy un ratito antes que entráramos era con el tema de las vacaciones en la escuela, que es otro programa. Es otro programa que también es una política pública de la ciudad que tiene muchísima historia, tiene más de 30 años en la ciudad de Buenos Aires, fue un programa en crecimiento constante, inclusive se desarrolló durante pandemia, porque se hizo vacaciones en la escuela desde las casas y estando conectados, fue un gran desafío, pero tuvimos una gran respuesta de todas las familias, los papás, las mamás, los tíos, los abuelos, estaban del otro lado esperando las actividades y es un programa también que quiero muchísimo, que tengo el gusto y el placer de ser el coordinador pedagógico general. Aprendo todos los años. Ingresé por allá por el año 2000 al programa. Fui coordinador de sede, profe, coordinador de sede y después mucho tiempo coordinador pedagógico. Ya están abiertas las inscripciones. Es para niños de nivel inicial, de nivel primario, para secundaria. También estamos en contextos de encierro, también con la modalidad especial. Y también estamos en hospitalarias, porque se hacen las actividades en los hospitales para los niños y las niñas que están cursando alguna enfermedad y están internados. Tiene un alto impacto, por supuesto, pedagógico, recreativo, pero también tenemos ejes pedagógicos que cambian durante cada año para acercar, digamos, la necesidad de ese año de explorar un ambiente alfabetizador distinto. El año pasado trabajamos muchísimo en las 2 ediciones, tanto de verano como invierno, en recuperar saberes tan necesarios que quedaron como truncos después de la pandemia. También se trabajó muchísimo sobre la lectura, el proceso de lectura y escritura. Y este año estamos, ahora cursando los coloquios, porque los docentes, que está abierto a todos los docentes del sistema, de provincia también, que se pueden inscribir, pasan por un coloquio, un poco para contar su historia y qué pueden aportar al programa. Después son convocados, al igual que los coordinadores, y construyen un proyecto en la escuela sede que alberga gran cantidad de niños, porque te digo que la mayoría de las sedes superan los 150 niños o jóvenes, y también se hace un proyecto pedagógico interesante. Y este año el eje pedagógico lo pensamos en función de fortalecer los lazos del diálogo, la mirada, la tolerancia, la diversidad, un poco en respuesta como para empezar porque esto se va a hacer durante enero. Claro. Es la primera política pública educativa de la ciudad, siempre empieza enero con este programa, dando un poco respuesta a esta mirada tan hostil que hay en el mundo, de guerras por un lado, guerras por el otro. Nosotros vamos a trabajar sobre el diálogo, la tolerancia, los derechos, y vamos a trabajar muchísimo la palabra, así que van a ser 4 semanas interesantísimas donde las niñas y los jóvenes van a poder. Qué bueno, porque esto aprender. implica en síntesis educar para la paz, ¿no? Que es lo que tanto necesitamos en estos momentos, y reflexionar acerca de pensar que cuando estábamos en pandemia todos decíamos que íbamos a salir mejores y que esa era la guerra que teníamos que superar, y sin embargo el mundo sigue en guerra, o todos los días tenemos una guerra interna que saltear, que sostener y que evitar, por otro lado. Así que qué bueno, porque ¿sabés qué es lo que me pasa a mí, Lucas? Lo escucho a Sergio, y yo que lo sigo en las redes, es una de las personas que vos lo escuchás y le crees, porque lo que está diciendo lo ves que lo hace, y eso está muy bueno, porque a veces yo sostengo, esto es mi parecer, a veces cuando uno habla del ministerio, por eso te decía los papás, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Quiénes son la gente que están en el ministerio? Y en algunos lugares la gente del ministerio es muy de escritorio. Y en los escritorios se quedan los marcos teóricos, ¿no? Y a veces no se camina el territorio, no se entiende qué pasa en las escuelas, y entonces se piden cosas que son imposibles de lograr
porque no tenés infraestructura, porque no tenés de pronto capacitación a los docentes, porque los docentes están mal pagos. Entonces estas cuestiones creo que por ahí, sin herir susceptibilidades, ¿no? De decir, bueno, miremos hacia las provincias que tienen otras formas de encarar la escuela, de encarar la educación, y tenemos que aprender y mirar en el otro para poder llevar adelante también nuestros cambios en los lugares donde estamos. Sí. Creo que eso es importante y por eso me parece tan bueno que hables y que uno te pueda escuchar, porque se nota pasión también en lo que dice y conocimiento, ¿no? No estás hablando de algo que está en la teoría y que no lo vivís, ¿eh? Por eso yo te invito a la gente que si quieren saber, entren al Instagram de Sergio de León y se van a dar cuenta que lo que está diciendo acá, él lo vive. Sí. El día debe tener 48 horas para él. Pero como les dije antes, tengo un gran equipo y también en las escuelas hay muchísimo trabajo, entonces la verdad que es un placer poder acompañar las escuelas y ver el crecimiento que tienen. Desde la dirección del área nos propusimos hace 4 años, yo asumí el 10 de diciembre de 2019, estamos cerrando estos primeros 4 años. Ya te tocó la pandemia. Nos tocó la pandemia y uno de las... Trabajamos sobre 6 ejes específicos, pero uno fuertemente tenía que ver con el acompañamiento en territorio, poder estar en las escuelas, ver el día a día que pasaba. Por suerte tuve también la experiencia de haber vivido distintos roles dentro de la escuela, pero bueno, como la escuela va mutando y va cambiando también, más allá de las personas, los escenarios escolares también cambian. A veces viste que se refieren sobre la escuela algunas líneas de trabajo que dicen que las escuelas se mantienen estáticas en pasado del tiempo. No es verdad. Las escuelas, por ahí el edificio, yo tengo escuelas que tienen más de 130 años de trayectoria en la ciudad, pero tienen trayectoria, tienen pasos, dejan huellas. Y hay cambios. Y esos cambios que van generándose, nosotros los propusimos desde respetar la historicidad. Por eso, para mí era muy necesario estar en la escuela, acompañar a los docentes, acompañar a los directivos. Por supuesto que no es fácil, porque claramente hay mucha gente que piensa distinto, que, como te decía antes, no confiaba al principio en relación a algunas de las políticas, pero después el convencimiento está en el trabajar y en estar haciendo. En el hacer. Y tengo mucho tiempo también de trabajar en el escritorio porque hay que planificar y demás, pero mucho día de la agenda es en la escuela, es en el barrio. Claro, pero también digo, quien llega al ministerio, yo sostengo, tiene que ser alguien que realmente haya vivido la escuela. No que por ser, no sé, abogado, por ser economista, por ser lo que fuere, para mí el título tiene que ser maestro, profesor, ¿no? Porque de esa forma, aunque no tengas tiempo después de ir todos los días a una escuela, pero sabés qué es lo que pasa en una escuela con los niños, con los padres y qué le pasa a los docentes, porque después también le pedimos a los docentes cosas que son imposibles. Entonces tenemos en esa mirada holística que hay que tener de la escuela, ¿no? Entender qué pasa con la familia, qué le pasa al docente, qué le pasa a los directivos, porque cada uno tiene un grado de complejidad y a la que hay que dar respuesta también. Sí. De hecho, me parece excelente que si están pidiendo que haya proyectos integrados, que sean interdisciplinarios, está excelente que se le pague la hora al docente de la planificación. Después de ese tiempo es valioso, es profesional. Claro. Es profesionalizar el rol, ¿no? Entonces eso me parece algo que es como todo. En vez de tener 2 cargos y salir corriendo de una escuela a la otra y tener 60 chicos a cargo, 200 si en el caso de los profesores o más, bueno, decir, estoy abocado en una institución, estoy trabajando bien, me comprometo. Ahí, si me permitiste, puedo agregar algo, que también la ciudad se diferencia del resto de las jurisdicciones. Nosotros tenemos ley de profesor por cargo. Claro. Se creó esta ley con el objetivo justamente de eliminar el docente taxi en la temporalidad, digo, ¿no? Porque suena mal la frase de eliminar el docente, digo, en esta definición de ir de un lado hacia el otro. Agrupar horas en donde haya cierta carga horaria para la planificación también u otras tareas institucionales, pero que estén aranceladas, y obviamente esa carga horaria que esté sumada a todo el paquete de horas que tienen los docentes. Entonces, hay cargos que tienen denominaciones técnicas, en TP4, TP3, que tienen una carga horaria determinada. Son 12 horas, por ejemplo, el de mínimo,
en donde podés tener 8 horas para dar clase, 4 para planificar o hacer otros proyectos, 6 horas, también puede componerse 6 más 6, digo, hay distintas composiciones. Y después podés tener un cargo de horas completas, que son hasta 36, donde hay un gran número de horas que los docentes tienen, horas extra clase para estar en la escuela, para vivir la escuela, para planificar la escuela. Eso también fue un gran avance de políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires y que nos ayuda muchísimo a pensar la escuela, porque el docente tiene pertenencia. El docente por lo general tiene pertenencia a esa escuela, si vaya 2 días o 2 horitas. Sí, pero a veces al estar poco tiempo, entre que te toca un feriado, por ahí, vas a los 15 días, no sabes ni lo que pasó en la escuela, perdés el contacto con los chicos, con los directivos, y creo que si hablamos de comunidad, ¿no? Ahí es donde está el secreto. Cuando hablamos de comunidad tenés que tener sentido de pertenencia, y en esa pertenencia es donde empezás a construir, ¿no? Y a ser creativo y a jugarse por el otro y a querer superar y ayudar a que se superen. Entonces uno como docente, ese ida y vuelta con los chicos, con las familias, con los directivos, y que alguien te diga que bueno, vamos por y vamos juntos, ¿no? Sí. Porque a veces es muy solitario el docente adentro del aula. Entonces, sabiendo que están planificando juntos, también ese es un respaldo de decir, bueno, a ver, son varias miradas que se cruzaron para poder generar esto, no me estoy equivocando solo, porque también nos podemos equivocar en grupo, pero está bueno esto de pensar el equipo de trabajo, ¿no? Que es fundamental. Sí. Que a veces después le van a pedir esto a los chicos cuando salgan y nunca vieron trabajo en equipo, formarse con un trabajo en equipo. Eso me parece interesante. Y esto se transitó también en el rol del director, que para nosotros es fundamental, porque más allá de que además tenga la responsabilidad máxima en la escuela, tiene que tener una mirada integral. Vos sabés que nuestras escuelas en la ciudad, tenemos escuelas de un solo turno, que pueden ser mañana, tarde, vespertino o nocturno, pero tenemos escuelas que tienen 2 turnos y escuelas que tienen hasta 3 turnos. Históricamente el director estaba, su cargo abocado a un turno, y después, bueno, en los otros turnos estaba presente, como lo hacían los docentes antes, con horas que disponía. Claro. También se incorporó al cargo de directores horas extensivas para que pueda estar más días pagos en las escuelas y puedan dirigir la escuela con más presencia institucional y pueda dialogar un turno con el otro y logren una integridad, porque a veces las escuelas, si bien en el otro turno estaba el vice o la vicedirectora, bueno, por supuesto que la traducción del diálogo era a través de otro profesional y no el propio director. Ahora el director puede estar, se moviliza durante todos los turnos, está durante todos los turnos, logra la integridad institucional y demás, como lo hacía, pero ahora, además teniéndolo dentro de su haber y con este compromiso, además asegurado desde el ministerio, porque hay también un valor puesto ahí, más allá del económico, en el reconocer que la tarea del director es importante. Es importante, es el motor. Que, bueno, la gestión es hacer que las cosas sucedan, dicen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por eso vos al hablar de una mirada integral, obviamente tenés que poder armar ese equipo y buscar que ese equipo funcione, porque también ese equipo va a funcionar en términos de que el directivo esté gestionando y esté haciendo a la par, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Ese famoso efecto cascada que hay que hacer, ¿no? Que de acuerdo a cómo vienen las cosas, si uno va para el otro, en beneficio, en este caso, de la base de la cascada, que después van a ser los que van a empezar a ir para arriba, a alargar el agua, como digo yo, que es con toda esa creatividad, ese ida y vuelta con los chicos, ¿no? Ahí está el secreto, creo, trabajar por los chicos, las chicas de cualquier edad, aún en adultos. Y lo interesante es que también las escuelas de encierro, ustedes las tengan en cuenta, porque ¿qué tienen inicial de encierro? No, primaria y secundaria. Sí, pertenecen al área de la modalidad de adultos de la ciudad, que también es un área que trabaja muchísimo, a cargo de Jacqueline Sichero, que tiene mucha experiencia también. Es un área muy pujante también, y la educación de adultos, jóvenes y adultos, también fue una política pública de avanzada en la ciudad, y bueno, también tienen actividades en contexto de encierro y trabajan muchísimo en los SENS, que son los secundarios de adultos, en todos los turnos, así que bueno, y articulamos por supuesto con ellos también. Bien, yo ahora me voy a ir a una preguntita más personal. ¿Por qué elegiste seguir estando en la docencia a pesar de que la gente dice hoy por hoy
no conviene ser docente. ¿Viste? Cuando te dicen, no vayas a elegir esto porque los docentes ganan poco, tienen mucho trabajo y encima por todo le hacen problemas. A ver, voy a tratar de... Porque a veces cuando Acá, voy hacia eso, te digo, es como que recurro a mi memoria emotiva y como que me emociona, intentaré no hacerlo. Pero siempre quise ser maestro. De hecho, vos me preguntabas al principio, ¿te decimos licenciado, te decimos profesor? Yo soy esencialmente maestro. Me gusta la palabra maestro. Por la capacidad que tiene de demostrar qué significa eso, ¿no? De poner la mano, de estar ahí, de abrazar, de poder... Soy esencialmente maestro. Siempre quise ser maestro. Recuerdo por eso decía lo de la anécdota, recuerdo una conversación con mi papá, que como todos los jóvenes creemos, viste, que nuestros padres no nos dan bolilla, que nunca nos atiende. Claro. Estando un día haciendo una actividad juntos, yo estaba terminando 5º año y le dije, bueno, no sé qué voy a estudiar, me gustaban muchísimas cosas, arquitectura, medicina, de todo. Buen estudiante. Y él me dijo, tenés que hacer una carrera universitaria, pero tenés que ser maestro, porque vos siempre quisiste ser maestro. Entonces yo me quedé como diciendo, ¿cómo sabe él? Claro. Si nunca hablamos del tema, o sea, él me observó durante toda la vida. Yo tengo mis grandes ídolos son mis papás, y no los tengo, los perdí muy jóvenes, y tengo la suerte de que me dejaron 10 hermosos hermanos. Mira qué lindo. Que también obviamente son mi faro, pero él evidentemente me observó, y yo ese día tomé mi documento, me fui al Normal 8 y me anoté para maestro en el turno tarde, y después en el otro turno entré a la universidad y hacía letras. Así que quise ser siempre maestro y me conecto con eso. Obviamente que siempre que me preguntan por qué maestro, digo eso, porque es vocación, porque quizás la palabra vocación también está en desuso o se la asocia como, bueno, el que claro, no importa, tiene como un sentido de... Yo creo que es una profesión muy, muy complicada, pero que es una profesión que si la vivís te ayuda a ver el mundo. Claro. Viste que Nelson Mandela dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia las personas que son educadas, cambian el mundo. Exacto. Y yo creo en eso, creo que hay que hacer todo lo posible para que la gente sea feliz, que tenga un acervo cultural que lo llene de preguntas y que se pueda ir al encuentro y que pueda preguntarse más cosas y que eso lo lleve a repreguntarse y que nos superen también, que, ¿no? Que sea la generación que nos supere la que viene, porque en definitiva creo que ahí es donde se va a notar que hubo buenos maestros, porque más allá de que todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Que los escenarios cambian, el mundo cambia, los chicos cambian, pero creo que también nosotros tenemos que darle todas esas herramientas para que ellos después puedan hacer algo con esto que van a ir, o reciben o se insertan, como quieras, pero creo que es fundamental eso, porque en esta felicidad que vos decías y que me parece hermoso lo que dijiste, realmente quiero retomar eso un poquito porque digo, por ahí para los que son padres y a veces piensan que a los chicos no les pasa nada, obsérvenlos como pasó con el papá de Sergio, que porque hubo un papá observador, dijo, este era lo mío, ¿no? Y a veces los chicos necesitan eso, esa guía, de decir, pero si a vos te gustaba esto, ¿te acordás? Entonces, estemos ese tiempo también observando a los chicos, veamos lo que hacen, acompañemos, porque la educación primera es la casa, ¿no? La escuela acompaña, porque no es que te mando a la escuela para que te eduquen, sino la educación está en casa. Y creo que ahí está el ejemplo en tu historia, ¿no? Que tuviste un papá que te educó, que de alguna manera observó y fue el que te pudo orientar. Me encantó eso de poder retomar esto desde la familia, que es tan importante en la educación. Bien, Lucas, no dijimos ni la temperatura ni la humedad. Acá está como lloviendo en Buenos Aires, hay sol por momentos, se nos pasó porque era 1:30, perdón. ¿Cómo está el tiempo? Hora 18, 53 minutos, temperatura 23 grados, humedad 79%. Lo que mata es la humedad hoy. Sí, de pronto llovió terriblemente un chaparrón, y te digo, para los que todavía dudan de qué pasa en las escuelas con la enseñanza del tiempo y todo lo demás, te estoy buscando un meteorólogo que cuando tenga el tiempito para venir, va a venir a aclararnos la meteorología y por qué es importante enseñar el tema meteorológico en las escuelas también, porque tiene que ver con las ciencias duras y sin embargo todo parece tan
a veces tan espectacular, ¿no? Porque pasan por la tele, ¿verdad? Pero en realidad es ciencia pura. Sí. Entonces, hay que sigan la página del Servicio Meteorológico Nacional porque es interesante aprender desde ahí. Bueno, vamos a seguir con Sergio. Y Sergio, yo hablando de los docentes, porque a mí me preocupa esto de las reacciones de los docentes cuando no son reconocidos, ¿no? Porque a veces hay gente, es decir, se los mide a todos con la misma vara, lamentablemente. Y es como todo, hay profesionales más, menos, o momentos que les pueden estar pasando a un docente y que también hay que acompañar a ese docente. ¿Qué pasa con la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Puedes hacerme una referencia? Sí, nosotros en la ciudad tenemos una dirección general que es de formación docente, que tiene a cargo también la dirección de escuela de maestros, que es específicamente quienes se encargan de esa formación, donde bueno, hay cursos durante todo el año, acompañamiento a todos los roles, desde muy temprano en la semana, de las primeras semanas de clase del año ya están las capacitaciones situadas, que se llaman. Ajá. Son espacios de encuentro con los docentes, la verdad que tienen mucho trabajo también esa área, y se ha acompañado todas las transformaciones de la ciudad desde ese lugar también, ¿no? Claro, porque un docente si no está actualizado, claro. Obviamente que también hay cartillas donde los docentes pueden ver los cursos, elegirlos y demás, pero hay direccionamiento específico desde esa dirección que indica por dónde van a ir las capacitaciones ese año, y siempre tienen que ver con dar respuesta a las necesidades que van a llevar adelante ese año en las escuelas. ¿Y es obligatorio? Es un espacio, sí, hacer esa actualización es obligatorio. Sí, están los espacios que son obligatorios y hay otros que no. Ajá. Pero sí hay capacitaciones que son obligatorias, por eso te digo que no se deja solamente al azar. Claro. Y después, bueno, al interior del área nosotros tenemos espacios también propios que fuimos transitando sobre formación y mirada del quehacer del supervisor y del director, pero más al interior del área. Digo, la especificidad la tiene Escuela de Maestros en la ciudad. En el caso tuyo que te veo ahí trabajando con los equipos de supervisores y eso es importante, ¿no? Porque forman parte del equipo, y a partir de ahí vos decías que iban a hacer un conversatorio. Eso me interesó. ¿Cómo va a ser esto? Porque tengo miedo que se nos termine el tiempo y no podamos hablar del conversatorio. Sí, rápidamente te cuento. Nosotros creamos un espacio como te decía al principio, donde fundamentalmente para nosotros es mirarnos y reconocer la tarea. Yo desde que asumí como director de área les pedí a los dires que sacaran una fotografía simbólicamente de la escuela, y a partir de esa fotografía empezaran a trabajar en reconocerse, quiénes son, qué hacen, por qué es tan importante que estén ahí ellos juntos, por qué es importante su proyecto, y obviamente desde ahí la planificación a su comunidad. Eso fue 2020. Cuando yo los invité fue en diciembre del 2019. 2020 empezamos sacando la fotografía y vino la pandemia. Tuvimos pero vos fíjate lo curioso, porque nos sirvió el ejercicio, porque tuvimos que reconstruir la escuela estando en la casa, y la verdad que metafóricamente nos sirvió eso de tener una fotografía para poder mirar hacia dónde, qué era eso, esa escuela que ahora había quedado vacía, que estaban solamente sus paredes y sus techos, en realidad está viva porque estaban ellos ahí, los jóvenes, los profesores, los maestros. Así que eso nos impulsó a trabajar, nos apoyamos mucho en la profundización de la ANES, el ejercicio de las escuelas pioneras, nos ayudó muchísimo a ver los entramados nuevos de cómo enseñar y aprender. Y ahí surgió la idea de poder encontrarnos casi a fin de año de ese primer año para poder conversar acerca de cómo estábamos enseñando y aprendiendo en las escuelas de la educación media en la ciudad. Después eso nos llevó a hacernos otras preguntas en el segundo año y otras en el tercero, y este año vamos a terminar estos primeros 4 años de trabajo juntos con las escuelas en el conversatorio el 30 de noviembre, donde nos encontramos todos los directores de todas las escuelas, todos los vicedirectores de todas las escuelas, para poder pensar cómo seguir construyendo la escuela media como un espacio democrático de aprendizaje. Bien. Y ahí vamos a reconocer todas las buenas prácticas, todo lo que no nos salió, todas aquellas cosas que tuvimos que plantearlas de nuevo, porque en algunos casos
siempre trabajando sobre los 6 ejes que vinimos desarrollando en el proyecto. Pero bueno, la idea es esa, respetar las presencias, convivir equilibradamente dentro de las escuelas y, bueno, a partir de esa historicidad, crear un espacio donde a los jóvenes los sorprenda el aprendizaje. Yo tomé siempre un concepto que escuché de un pedagogo contemporáneo, Ramón Barreras, que dice sorprendizaje, inventó como una palabra donde el aprendizaje tiene que sorprenderte, tiene que tomarte, tiene que mover. Por eso ya no se habla de un momento de motivación, sino que hay que estar motivando permanentemente. Y el aprendizaje hace eso, tiene que llevarte y te tiene que sorprender y llevarte a cosas nuevas. Así que eso es lo que estamos haciendo. Estoy sumamente orgulloso de lo que pasa en las escuelas medias de la ciudad. Bueno, así que nada. Que te sigas aprendizajes, como lo manifestaste. Pero fundamentalmente te agradezco tu tiempo, la claridad con que nos dejaste planteado cómo se trabaja en las escuelas secundarias y bueno, y tenés una amplitud de conocimiento, por lo tanto nos pudiste hacer una síntesis de casi todo el sistema en la ciudad y ojalá, Dios quiera, se pueda continuar con los proyectos, obviamente, que no sean esto de que porque cambian las caras los proyectos no se sigan trabajando y eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en los jóvenes. Entonces, a partir de ahí hay que seguir enriqueciendo esos proyectos. Así que 1.000.000 de gracias. Nosotros siempre a nuestros invitados en el piso le damos este presente, que es un llaverito con el logo del programa. Agradecerte y ojalá la educación siga siendo prioridad o deba ser prioridad en todas partes porque los chicos merecen. Y también pensar que un chico con el estómago vacío no aprende, los cerebros no tienen esa capacidad. Entonces ahí está para el futuro desear lo mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todo el equipo. Bien, y gracias por estas cosas ricas que nos trajo Sergio también, que acá con Lucas después vamos a comer. Así que gracias a todos por haber estado ahí. Ya nos están sacando el aire porque nos pasamos y si Dios quiere nos encontramos la semana próxima en Voces de la Escuela. Chau, chau. Chau.